Bueno, esta semana vamos a tocar el proceso detrás de todos los procesos y sin el cual no podemos entender cuál es el principio dinámico tras de los procesos. Más bien, no podemos hacer las preguntas relevantes sobre qué mueve los procesos. Y esto, yo creo que hemos hablado de eso desde el principio. Y seguramente que cuando ustedes me han oído decir agencia, habrían dicho ¿de qué? Agencia de viaje, agencia de política, agencia... No, agencia es otra cosa. Y hoy voy a hablar de agencia y lo vamos a aplicar al proceso de contienda, o sea, vamos a regresar hacia atrás y si hay tiempo también lo aplicaremos al proceso de formación del Estado, según el tiempo que tengamos. La pregunta así fundamental es ¿quiénes o cuáles principios impulsan los procesos sociales? Ya ven que en varios de todos los procesos sociales que revisamos siempre había algunos autores que buscaban causalidad entre los hechos en estos procesos, como un hecho llevaba al otro. Y hemos visto que esto no era estrictamente posible en la medida en que la descripción de los procesos es descripción de hechos observables empíricos que nunca se repiten y que entonces para hacer una narrativa que pueda tener repetición o por lo menos similitud hay que ser como una narrativa analítica que transforma en categorías más abstractas los hechos empíricos históricos observados. Pero hay otros autores, como vimos, que no preguntan por causas, sino preguntan por dinámica. ¿Qué es lo que mueve la historia? Sabemos que Karl Marx hizo esa pregunta. Sabemos que los grandes pensadores del siglo XIX y del siglo XX de alguna manera hicieron esta pregunta. Entonces, haciendo la pregunta un poquito más larga, es ¿quiénes o cuáles principios dinámicos mueven los procesos sociales? Y la respuesta que tiene que ver con agencia es si los actores lo hacen o si algunas fuerzas sociales, aparte de los actores, están impulsando los procesos. Es una pregunta ontológica sobre la realidad de la sociedad. Es también una pregunta epistemológica, porque estamos diciendo, pues, ¿cómo le vamos a hacer para poder contestarle? ¿A partir de qué lo vamos a contestar? O tratar de contestar más bien. Entonces, ¿qué es agencia? Yo creo que lo deben haber intuido. Un agente es alguien o algún grupo, algún colectivo que tiene la oportunidad permanente o temporal de crear eventos. Bueno, siempre es temporal porque los actores son humanos y todos nos morimos, pero yo digo relativamente permanente o muy, muy fugaz, ¿no? De crear eventos que afectan el curso tomado por la sociedad o alguna
alguna parte de la sociedad de una manera autónoma, o sea, como agente, está actuando, está haciendo las cosas. Es decir, que lo que hace esa acción no proviene de ninguna lógica que rebase a ese actor, que sea en términos de una lógica de la sociedad o de la familia o de su cultura o del género. Ah, no, este no actúa, es como es una mujer, así va a actuar. O no, este es viene de una familia aristocrática y así piensan y así actúan. O sea, en función de entidades fijas o en función de una volición, ¿no? de actuar de cierta manera. Entonces, la noción de agencia o ser agente es estrechamente ligada con la de elección, ¿no? Elegir lo que uno va a hacer, ¿no? En inglés, choice. Y también, cuando hay elección, tenemos que decir, es este, no el otro, y no hacer como el perro de las dos tortas, que nunca sabe cuál de los dos va a comer. Entonces, elegimos. Entonces, ahí el agente es cognoscente, o sea, tiene un nivel de conocimiento de la realidad, por lo menos cree que la tiene. O sea, ha aprendido cosas. Es cognoscente, es decir, elige en conocimiento de causa. Y aquí, este conocimiento puede ser equivocado, ¿no? Y en todo caso es limitado, pero le sirve de guía en el momento de la acción. O sea, y lo de ser cognoscente es lo de establecer una relación entre lo que yo creo que sé, o sea, lo que me han enseñado, y las alternativas ante las cuales me encuentro en este momento. Y por supuesto, el hecho de que elijamos no quiere decir que va a suceder exactamente lo que hemos decidido. Muchas veces sucede lo contrario. ¿Por qué? Porque pues, hay muchos que están tomando decisiones al mismo tiempo y muchas incoherencias entre los proyectos unos de otros. Y entonces el hecho de querer algo no implica conseguirlo, como sabemos. Entonces, la noción de agencia entonces no es la noción de ser efectivo en las acciones que uno emprende, sino que los eventos o procesos futuros relacionados no podrían haber sucedido en la manera que sucedieron sin la intervención de la gente. Por ejemplo, si pego mi coche en el momento de estacionarlo, pues más tarde voy a tener que llevarlo al taller o llamarla el seguro, etcétera. Y esto no podría haber sucedido si no había yo pegado el coche. O sea, hay un acto que a veces es voluntario, pero hay agencia. Yo lo hice. Ahora, la noción de agencia está muy ligada con la noción de historicidad. Pues que sabemos que, a pesar de lo que intentó Marx, no hay leyes de la historia. Sabemos que la historia no tiene dinámica propia, independiente.
de los actores. Quiere decir que si agencia crea historia, que la sociedad no es una entidad dada, sino una entidad que se hace, ¿no es cierto? En el tiempo. En otras palabras, es un proceso. Entonces, no es una entidad, no es un sistema, no es una comunidad, no es una diada, es un devenir, como se dice en filosofía. Es una construcción histórica en la que muchos agentes han participado en una forma muy compleja y que difícilmente puede anticiparse. Esta noción de hacer, de actuar, ha sido opuesta a la noción de estructura. Y por estructura se han entendido los aspectos más estables, más permanentes de la sociedad, de la realidad social. Que la gente se casa, que se vacunan, que se van de vacaciones, así. Hay fenómenos más o menos que se repiten. Y de ahí que en realidad se utilizó esta palabra estructura para hablar de la sociedad, porque ¿qué es la sociedad? Es una abstracción absoluta, ¿no? Yo no me he encontrado con la sociedad ni ayer ni la voy a encontrar mañana. Es una entidad abstracta. Y estructura es una metáfora. Porque ¿qué es una estructura en principio? El esqueleto es una estructura, ¿no? Esta mesa es una estructura. Son cosas sólidas, ¿no? Entonces, cuando uno dice estructura social, está uno usando una metáfora que indica permanencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ejemplo de estructuras, se ha puesto a la familia, por ejemplo. Y yo recuerdo todavía que cuando todavía yo era estudiante, hace 1000 años, todavía me decía, ahí la familia. Pero ahí la familia, ¿cómo le llamaban? Extendida, y la familia, ¿cómo se llamaba? La nuclear. O sea, me decía, aquí hay A y hay B. Y esto es la familia. Bueno, pero pues hay historiadores y antropólogos aventurados que de repente hicieron, una mujer hizo la historia de la familia en Francia, porque le interesaba ver si el papel de la maternidad había cambiado con los siglos. Y ahí se vio que la responsabilidad de la madre por el hijo era mínima. Y no solamente en las clases superiores, sino que pues las mujeres que trabajaban no podían amamantar, no se podían ocupar del niño. Todos los mandaban al campo y los metían en carretas, todos los niños mezclados, y la mitad se morían en el camino. Pero no importaba, porque cada 9 meses las pobres mujeres tenían hijos. Entonces era como un proceso social. Se sabía que muchos se iban a morir, y qué bueno, porque eran demasiados. Entonces ella, a través de la literatura, los archivos, etcétera, sacó una cantidad de cosas. Entonces, hasta los aspectos aparentemente más estables, como nos dijeron, la nuclear y la extendida, no son estables. Es más, en América Latina y en México en particular, la familia ha cambiado muchísimo dentro de nuestra propia experiencia, ¿no?
se habla siempre de la aceleración del cambio social en nuestros tiempos. Yo creo que más bien somos más conscientes de que las cosas cambian. La religión también, pues la religión es lo más estable. Bueno, la Iglesia Católica no está mal como estable, pero pues ya no quema a los herejes, ¿no? Hay algunos cambios, ¿no? Ya no habla en latín, ya no. O sea, todavía las mujeres no pueden ser sacerdotes, pero en los protestantes sí, porque se dieron cuenta que no tenían suficientes pastores. Bueno, entonces, en un principio, bueno, en el nacimiento de la sociología siempre hubo una división entre los que buscaban las permanencias y los que buscaban los dinamismos. Pero los que buscaban las permanencias ganaron. Buscaban establecer cómo era posible el orden social. Parsons, por ejemplo, decía, tenemos que entender cómo se hace el orden social. El cambio va de vez en cuando, pero que se ocupen los especialistas, ¿no? Porque eso no. Además, el cambio es una cosa fugaz, es una transición entre dos estabilidades, entonces no es importante. Además, como somos científicos, queremos encontrar leyes. Y para encontrar leyes, pues hay que buscar continuidades. Ni encontramos leyes, ni establecimos continuidades. Y eso duró, este amor a la continuidad, a la estabilidad, duró muchos años, pero con una duración diferente en diferentes países. Hasta escribir las notas de la cátedra no se me había hecho una cosa importante, pero en Francia fue en 1970-71 que Bourdieu hizo su teoría de la agencia social entendida como hábitos. Luego en 84 en Inglaterra, o sea, más de 10 años después. Así, el pobre Bourdieu no lo tradujeron porque todavía no era famoso. Ahora es famosísimo, todo el mundo se lo lee. Pero en esa época, en Francia nomás y en francés. El segundo en Inglaterra fue Anthony Giddens, Anthony Giddens era una máquina de escribir. Escribió como 40 o 50 libros en su vida, como Tilly. Y entonces escribía tanto que la gente no tenía tiempo de leerlo, y entonces su teoría de la estructuración y de la agencia estuvo como un poco escondida, ¿no? Durante mucho tiempo nadie hizo mucho caso, aunque estaba en inglés. Y luego en los 90, en Estados Unidos, por una vez los gringos son los últimos, por William Sewell, que era así. William Sewell era, como hemos hablado de él anteriormente, era historiador, pero lo que se llama historiador social, o sea, historiador de la sociedad y sociólogo. Y entonces él escribió un artículo famosísimo en el que recogió la aportación de Bourdieu, la aportación de Giddens, y agregó otros principios muy importantes. En los que no podemos entrar, porque yo sobre agencia he dado un curso entero de todo un semestre en Flaxo aquí, o sea, y se lo estoy dando en 30 minutos ahora, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces es realmente nada más para que sepan de qué estamos hablando, no más. Entonces, la dificultad, eso lo platicamos también al principio de la clase, pero que ya ven que este final de clase es como recoger muchas de las cosas que hemos visto, pero con más conocimiento de causa. La dificultad para entender las estructuras como procesos es una dificultad ontológica. Es decir,
en la medida en que nuestra cultura, nuestra civilización nos enseñó que hay cosas, pues todo lo vemos como cosas, ¿no? Cosas como mesa, como silla, la sociedad, la familia, la religión. O sea, como edificios sólidos. Y hasta los sociólogos del siglo XX, edificios sólidos con algunos escalones entre unos y otros, y entonces ahí hay que mirar qué es lo que está relacionado con qué causa qué, pero pues ahí están, sólidos. Ahora, hubo sociólogos que mucho más temprano, desde 1920, en particular estoy pensando en Alfred Schutz, un alemán, pero creo que trabajó en Estados Unidos, y en Garfinkel en los años 60, que intentaron implantar otra visión de la realidad social. También la escuela de interaccionismo simbólico trató de ver la sociedad como una cosa muy dinámica de interacción. Erving Goffman también, la sociedad es interacción. Pero es esta visión que tuvieron, como fueron minoritarios, le digo que perdieron, los metieron en cursos de teoría porque siempre tenían teorías interesantes, ¿no? Pero no se trató de hacer investigación en función de una visión procesual de la realidad y dinámica. Entonces, y además tenían un poco un problema que Giddens los criticó por esto, es que a Schutz le interesaba más, y mucho de los sociología del entendimiento intuitivo del Feuerstein, lo que buscaban más bien era entender cómo los actores atribuían sentido a lo que hacían, a su experiencia, y no entendían la acción como una praxis o como la realización de intereses. Entonces, como consecuencia, por ejemplo, no aparecía el fenómeno del poder y de la sumisión. Entonces, vamos a tratar de ver ahora, o sea, de hacer como otra vez una revolución ontológica y ver la realidad en términos de procesos agenciados por los seres humanos, que nacen, que crecen, que se mueven, que sufren, que hacen sufrir, que gozan, que hacen gozar, etc. Todas las cosas que hacemos. Y entonces, pero se dan cuenta qué difícil es, entre todas esas cositas que hacemos todos los días, decir, la sociedad chihuahuas, es un salto mortal. ¿Cómo llegamos de aquí a allá? El primer paso, que nos tardamos hasta los 1970, para que sea aceptado, que ningún científico social lo pueda negar. Antes era así de Alfred Schutz y Garfinkel y Max Weber, y no sé qué. Es entender la noción de estructura como algo no fijo. ¿Se entiende? O sea, es más, hasta en ciencia física, esta mesa no es algo sólido. Es una cantidad de electrones que se mueven como locos y que tienen mucho espacio unos entre otros. O sea, un físico nunca va a ver una mesa como una cosa inactiva y fija, jamás. Ahora, estructura es una metáfora. Muchas veces nuestro lenguaje está hecho con metáforas. Entonces, ¿qué imágenes nos vienen a la mente cuando pensamos la palabra estructura?
En la clase que di en Flaxo les pregunté a los estudiantes que me definan estructura sin decir estructura y sin poner un sinónimo. ¿Qué es una estructura? Es muy difícil. ¿Sí? Tal vez desde la economía pudiera acotar en el sentido de la estructura, ¿no? No, dijiste estructura. Si lo visualizamos primero como superestructura económica, de acuerdo a la producción. No, pero eso es una trampa. Superestructura y infraestructura tampoco se puede decir. No puede decir que estructura es estructura, porque esto es circular. Está muy difícil. A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, ¿puedes decir más fuerte? Un conjunto de elementos articulados que configuran condiciones. Ah, está muy bonito. Un conjunto de elementos articulados que configuran condiciones. Wow, está bien, lo voy a copiar. A ver, repítemelo. Un conjunto de elementos articulados. Ya ven que no dijo estructura ni sinónimos. ¿Qué conforman? ¿Qué configuran? Condiciones. ¡Wow! Me gusta. Voy a plagiarte. Entonces, ¿alguna otra sugerencia? Sí. Sistema de contactos con significado. Sí, sí. Mi única crítica a esto, sí, en términos puramente del lenguaje español está bien, pero sistema para un sociólogo es una luz roja. ¡Chum! Teoría de sistemas. Entonces te metes en otro ámbito. No, pero está bien, porque no utilizaste ni un sinónimo ni la palabra estructura. El artículo ese muy famoso de Sewell, que le dieron muchos premios, empieza a decir, es difícil pensar en estructura sin repetir la palabra. Así empieza el artículo. Y sí, yo hice el ejercicio. Bueno, mi ejercicio tengo 3. Conjunto continuo de interacciones o nexo interactivo. Nexo es mejor que conjunto porque nexo implica que están relacionados unos con los otros y que, cuando hablamos de eso, que es relativamente permanente, pero no es así eterno. Ahora, lo que a mí me enseñaron ahí sí de estudiante en una universidad que era buena porque no me enseñó lo de ayer, sino lo de que era para mañana en aquel entonces. Y que era hasta es como una definición casi de estadística, la frecuencia relativa de largo plazo de interacciones. Quiere decir que son interacciones que tienden a repetirse a largo plazo y entonces, como se repiten, pues decimos es una estructura. ¿Sí? No es que dada la definición de institución, pero como de prácticas reiteradas. Sí, sí, la noción de prácticas institucionalizadas, sí, me gusta mucho, también la voy a... Prácticas institucionalizadas, ¿sí? Sí, por ejemplo, casarse o bautizar tus hijos, sí, se repite, pero hay una dimensión normativa, ¿no? De que se supone que está bien que se repita y hay prácticas sociales y ceremonias y ritos de repetición. Bueno, pero la más neutral, que ni habla de sistemas, es la tercera, la frecuencia relativa a largo plazo de interacciones. Ahí sí,
no hay ninguna inyección de institucionalismo, ni sistemismo, ni el conjunto de elementos articulados. Sí, también la tuya es muy neutra, no está inyectada ninguna idea además de, ¿no? Bueno, entonces, lo que tienen en común, estas 3 más las de ustedes, 5, no, 6, la de sistema también, son 6. Lo que tienen de común es que no hablan de entidades fijas, ¿no es cierto? Hablan de cosas que se repiten, pero que no son, de todos modos, son dinámicas. Sí. ¿Qué pasa con esa capacidad, por ejemplo, del lenguaje que hablamos por aquí de que condiciona la interacción, también condiciona la estructura de pensamiento, ¿no? Esta capacidad figurativa del lenguaje de conseguir incluso los significados. Eso no parece estar reflejado en esta. Sí, precisamente la palabra estructura nos dejó atorados, porque la vimos como muros, como castillos. Pero yo creo que esto tiene mucho que ver también, según yo, con Descartes, el pensamiento cartesiano. Porque, aquí lo anoté en alguna parte, no me acuerdo dónde, Descartes cuando decía pienso, entonces soy, no dijo, estoy persiguiendo algunos pensamientos distintos y entonces estoy pensando que he estado siendo. No, dice soy. Pienso, soy, categorías absolutas, cuadradas, ¿no? Y yo que vengo de una cultura francesa, me tardé mucho para deshacerme de esta noción de permanencia, de perenidad de las categorías, ¿no? Ahora, sí es cierto todo este argumento lingüístico, pero no es determinista, porque nos podemos revelar. Y hay gente que de repente, ¡pum!, ven diferente. Y si escuchamos, podemos ver con ellos. Y nos podemos equivocar con ellos, pero por lo menos tenemos esa flexibilidad mental. A ver. Sí, aquí mismo, sí. Sí, pero sí les tengo que contar mi chiste de cartesiano, porque es bueno. Dicen que es Descartes que se va, ya ha trabajado todo el día y se va con los cuates a tomar una copa en un bar. Y entonces cada quien pide su cosa y el barman le dice a Descartes que no dio nada. Usted, lo usual. Entonces Descartes dice, pues no lo he pensado, y desaparece. Pues no se lo espera uno. Bueno, entonces, ahora, en la idea de estructura, no hay solamente la idea de movimiento y repetición, sino la idea de por qué, o sea, de qué es lo que mueve esta estructura, qué explicación le podemos dar a este dinamismo interactivo, a este nexo. Y para contestar esa pregunta, pues tenemos que plantear otra pregunta antes, que es ¿por qué generalmente perduran las cosas y de repente o gradualmente se transforman, se acaban, se transforman? Y
otra vez, detrás de esto está la pregunta ontológica. No podemos salir de la ontología. ¿Cuál es el motor de la realidad social? ¿Qué nos mueve? Entonces, nuestro retraso en descubrir o plantear, simplemente plantear esta pregunta, nuestro retraso fue este retraso cultural, cartesiano, lingüístico, metafórico y institucional también, porque a partir del momento que se inventaron las computadoras en serio, las computadoras ¿qué hacen? Miden regularidades, miden repeticiones, miden lo que no cambia. Y entonces, cuando todas las características de la sociedad se meten en una computadora, las que implican permanencia pesan más, y en las ecuaciones estadísticas, las que implican movimiento se van al error. Ya saben que siempre hay varianza explicada y varianza de error. Mandan todo el ímpetu hacia el cambio, las rebeliones, las contiendas, las innovaciones, los inventos, al error. Lo importante, lo causal, es lo que queda. Entonces, el opuesto, lo que la minoría siguió afirmando, es que la realidad social está construida continuamente por medio de la interacción social entre los seres humanos organizados en sociedades. Esto sí, aquí está, me había equivocado, es la primera consideración, ¿sí? ¿Lo pueden leer o está chico? Bueno, entonces la realidad social está construida en forma continua. Pero no es necesariamente estática, no es una reproducción total. Se puede reproducir la realidad llevando actividades que se repiten y que entonces forman estructuras en términos metafóricos, o se puede transformar esta realidad cuando los actores están en una situación que les hace imposible reproducir lo habitual. Tienen que encontrar una solución, a veces de sobrevivencia, o encuentran esta repetición inadmisible, ¿no? Y buscan evitar o transformarla innovando, y muchas veces toman riesgos enormes para hacer el cambio. Los movimientos sociales son un ejemplo. El movimiento feminista que empezó en los años 60, que todavía no termina, y ya estamos 50 años después, es un movimiento de lucha. Muchos movimientos sociales son movimientos de lucha contra la repetición de las reglas sociales que se han institucionalizado y que castigan a algunos actores en relación con otros. Entonces, esto quiere decir, esto es un punto muy importante, que la estructuración, esto es una palabra que inventó Giddens, que es muy fea, pero pues no hay de otra. La estructuración es hacer estructuras, ¿no? Designa tanto la reproducción como la transformación mediante la interacción social de las pautas establecidas a través de la historia en sociedades dadas. ¿Qué es lo que es realmente radicalmente nuevo aquí? Que el mismo proceso explica la permanencia y el cambio. Y los dos son procesos dinámicos. Aun cuando las cosas no cambian,
para que sigan existiendo hay que reproducirlas. Por eso el patriarcalismo, por ejemplo, tiene que reproducirse con los padres dominando a sus hijos cotidianamente. Si dejan de hacerlo, deja de existir. Lo mismo con el machismo. O sea, muchas prácticas sociales dependen de que diariamente la gente las practique, ¿no? Es como las gamas del pianista. Si no haces tus gamas, ya no tienes agilidad. Y entonces, pero la agencia puede ser entonces reproductora o transformadora, pero siempre es a través de la interacción. Y ahí es donde la contienda va a ser importante. ¿Qué es la contienda? Es un proceso en el cual algunos actores quieren reproducir el statu quo y otras no están de acuerdo y lo combaten. Y entonces la contienda es el conflicto entre ellos y cómo lo resuelves a través del Estado. Pero ahí no termina la complejidad de la clase que les estoy dando en 30 minutos en vez de 30 horas. Que en la vida cotidiana hay dos maneras de ser agente. Una es en la vida cotidiana. No estamos muy reflexivos y muy estratégicos en la mayoría de las cosas que hacemos, porque si no nos volviéramos locos. Tomamos el camión en automático. Atravesamos la calle, sabemos que hay que mirar a la izquierda, después a la derecha, a menos de estar en Inglaterra, entonces nos pueden atropellar. O sea, hacemos muchísimas cosas en forma automática. Y esto es el hábitus o acción no reflexiva basada en hábitos culturalmente adquiridos. Y para Bourdieu era la única forma de agencia. Bourdieu dice, la gente son agentes, pero siguen lineamientos culturales, son presos de sus hábitos. Pero no todo el mundo le siguió Bourdieu vivió en un país, Francia, en los años 50 y 60, y creo que murió a fines de los 70 o principios de los 80, o mediados, no recuerdo muy bien. Pero la cosa es que Milan Kundera, el autor checo, decía que había escogido a Francia para exilarse de Checoslovaquia porque en Francia nunca pasaba nada. Y entonces todo quedaba igual. Y en muchos sentidos, hasta recientemente, era muy cierto. Que era más, en el país cartesiano había menos transformación social. No sé si es lingüístico, cultural, lo que sea. Pero la otra manera en que somos agentes es pensando reflexivamente y persiguiendo algún fin, que no es algo que hacemos todos los días. Y que puede haber dificultades, puede haber obstáculos, puede haber entrar en acciones que no acostumbramos para obtener ese fin. Entonces, en esos casos estructuramos, pero de manera voluntaria, novedosa, en términos de nuestro entorno social. Y agreguemos, no siempre como queremos, ¿no? Como decía Marx, los hombres hacen su historia, pero no lo hacen como quieren. Y particularmente, como veremos, como vamos a volver a ver la contienda, porque hay gente que no quieren cambiar las cosas.
Y para los que quieren cambiar las cosas van a entrar en conflicto. Y hay más actores que prefieren que se mantengan las estructuras de los que quisieran que se cambiara. Entonces, la sociedad en cierto sentido está siempre en medio de un torbellón de acciones, algunas que son muy cooperativas en términos de un orden social establecido, y otras que son innovadoras, que son transgresoras con respecto a estas reglas sociales. Sí. Sí. Sí, todos somos agentes, hasta el último barandero somos agentes, pero muchas veces somos agentes no conscientes, en forma cotidiana, hasta que se nos atora algo y entonces, ups, despertamos, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo le voy a hacer para lograr esto? Pero las dos cosas son agencia. ¿Por qué? Porque la sociedad no se hace sola. Se dan cuenta que si definimos la sociedad como un conjunto interactivo, quiere decir, bueno, pues ¿quién interactúa? Somos nosotros. Por eso que algunos de ustedes me decían, bueno, no sé, la sociedad hace tal cosa o la religión hace... No, la sociedad y la religión no hacen nada. Los únicos que hacen cosas son los actores, los seres humanos. Claro, agencian las instituciones, etcétera, pero los que hacemos somos nosotros. Hasta la fecha, a pesar de muchas películas y novelas de ciencia ficción, las computadoras no inventan nada. Están totalmente programadas y hasta Microsoft se equivoca en la ortografía. Bueno, ¿por qué? Porque ha sido programada por unos chicos que no sabían de ortografía. Entonces, la computadora no puede inventar lo que no sabe el programador. Es más, lo que es la computadora es sistemática, más que nosotros. Pero por lo visto nuestro cerebro tiene una capacidad de operación que rebasa cualquier computadora que hayamos inventado hasta ahora. Somos un verdadero un volcán de ideas. Y aunque usamos una parte mínima, la mayoría de nosotros, de nuestra capacidad cerebral. Ya casi son las 6. Entonces, lo más novedoso y que nos hace trabajar en forma completamente distinta los que nos abrimos a esa nueva ontología, es que cambio y permanencia se tienen que explicar con los mismos procesos. Ahora, a esta formulación le faltan muchos elementos, no crean que eso es el final. Les falta reflexionar, por ejemplo, precisamente sobre los conflictos entre los actores. Los que prefieren reproducir el status quo y los que lo quieren cambiar. Y esto es a partir de bueno, ha habido muchos estudios de conflictos, de guerras, de revoluciones, de disputas, pero una teorización de conjunto de todo esto, hasta el libro de McAdam, Taro y Tilly, que revisamos la semana pasada, que se llama Contention, The Dynamics of Contention, dinámica de la contienda, que junta todos esos conflictos y que se publicó en 2001, o sea que ya había pasado al siglo XXI. Y desde entonces han vuelto a publicar varias cosas hasta la muerte de Charles Tilly, que fue en 2008.
Entonces, esta teoría de la contienda, y en esto yo la he criticado en este libro y en otro, por ejemplo, no toma en cuenta la desigualdad fundamental de las sociedades. Algunas más que otras, obviamente, pero de que la desigualdad es un rasgo permanente. Entonces, si es un rasgo permanente y que la sociedad la hacemos nosotros, entonces tenemos que entender cómo hacemos la desigualdad, cómo la reproducimos, cómo la ensanchamos o cómo la hacemos disminuir. O sea, ¿cuál es la dinámica social a través de la cual lo hacemos? Y claro, Tilly y sus coautores van a contestar, pues por la contienda. Ok, en la contienda están incluidas revoluciones, hasta disputas entre vecinos, en que la vaca del vecino se puso a pastar en el terreno del otro. Hay todo un libro sobre esto. Porque, claro, que la vaca era, en la India, la vaca era de un hindú y la otra era de un hindú y el otro era de un musulmán, del terreno del musulmán. Entonces, ya se imaginan cómo se armó la cosa. Bueno, entonces, la noción de agencia es como el sustrato de los procesos sociales, ¿no es cierto? En cualquiera de los procesos sociales que hemos visto desde un principio, está la cuestión de la agencia. Y hasta qué punto podemos preguntar y tener contestaciones a la pregunta de ¿quién es el agente? Entonces, yo les propongo, regresamos a la contienda y vamos a ver cómo esta cuestión se presenta dentro de un proceso más empírico. Porque yo me acuerdo que yo hace muchos años, antes de haber pensado en todo lo que he pensado ahora y como trabajo ahora, había unos estudiantes que se entusiasmaban por la teoría de Giddens. Decía, yo quiero hacer mi tesis sobre la teoría sobre Giddens, sobre la teoría de la estructuración. Y yo les decía, pero pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a repetir lo que dijo? Porque lo que dice no tiene consistencia empírica. No nos permite meternos en la realidad observable, y tu tesis tiene que ser empírica. Y es mucho más tarde que entendí por qué nadie hacía nada con la teoría de Giddens, porque hay que meterla como postulado a procesos sociales reales, observables, empíricos, históricos, porque la estructuración es más bien como una teoría de teoría, es una teoría ontológica y que nos dice cómo llegar, que no hay que separar cambio de no cambio, y que hay que ir a través de los actores, o sea, nos da indicaciones cómo llegar a la respuesta. Entonces, vamos a ir a la otra parte, regresar a contienda. Y es por eso que les di unas cosas, porque vamos a regresar un poquito a las narrativas que vimos la semana pasada. Ahora, los papeles que distribuí son un resumen cronológico de estas contiendas. Entonces, ya ven que no se ve nada. Si ya la narrativa, la más descriptiva que les leí del libro, ya era
como muy resumida con respecto a los eventos, ¿verdad? Sino que era ya una selección de eventos, pero por lo menos eran eventos observables directamente. Aquí es más apretado todavía, es un resumen del resumen en cierto sentido, pero todavía describe qué pasó, ¿no? Entonces, si se acuerdan, ¿dónde tengo que empezar? Que lo escribí. Aquí. Sí, vamos a regresar a la definición de contienda para refrescar la memoria. Interacción colectiva, pública, episódica, entre reclamantes y los objetos de tales reclamaciones, en las cuales por lo menos un gobierno está involucrado como reclamante objeto de reclamación o es parte en una reclamación, y B, las reclamaciones de ser satisfechas afectarían los intereses de por lo menos uno de los reclamantes. Bueno. Entonces, yo preguntaría, primero, ¿son similares los eventos de las dos contiendas que leímos? ¿Cómo vamos a comparar estas dos descripciones? Los eventos son totalmente distintos, ¿no? Una es sobre la gasolinera, el otro es sobre la invasión de un terreno. Una sucedió entre 1953 y 1972 y lo otro en los años 80. La gasolinera no. Al principio de los 2000, yo creo. Entonces, los eventos, ¿se acuerdan que la solución que propusieron Tilly y sus coautores para poder comparar procesos de contienda totalmente distintos y de lugares distintos, dijeron a través de mecanismos? Y vimos, vamos a meter, se ve feo así, ¿no? Así tenía que ser. Y nos dijo que los mecanismos eran causas en pequeña escala, eventos similares que producen esencialmente los mismos efectos en un amplio rango de circunstancias. Entonces es una simplificación, ya no es un resumen de los eventos, sino que es la construcción de abstracciones de lo que mueve los procesos de contienda. Entonces son eventos analíticos, ¿no es cierto? Ya son abstracciones. Y vimos, a ver, vamos a eso. Vimos que los mecanismos aquí, por ejemplo, era denuncia. En el PowerPoint yo tenía escrito denuncia en negritas con cursivas y los otros en chiquito y PowerPoint no acepta, tiene que ser todo igualito. Pero el mecanismo, el primero es denuncia, luego es solicitud de que se haga algo, luego hay una decisión por parte del gobierno, luego hay una protesta.
luego hay una reglamentación, luego hay acatamiento de reglamentación, luego una transacción. Todas estas son acciones, ¿no es cierto? Pero son clases de acciones, son tipos de acciones, que sí puede haber en diferentes contiendas denuncias, protestas, acatar o no acatar, ofrecer o no ofrecer una transacción, o sea, transacción en el sentido de que los dos se pongan de acuerdo sobre algo que no es exactamente lo que querían desde un principio, pero que más o menos da algo a ambos, ¿no? Pero lo malo de esto son que dicen que tienen que tener los mismos efectos. ¿Y esto qué quiere decir? Que las acciones, si tienen siempre los mismos efectos, es que los agentes no deciden, ¿no es cierto? Si cada vez que va a haber una protesta sabemos lo que va a salir, es que no somos agentes. Es que hay alguien detrás de nosotros que nos está determinando. Somos objetos, no somos sujetos. Y este es un detalle que Tilly y coautores no cuidaron precisamente porque no se hicieron la pregunta de la agencia dentro de su modelo teórico. Y yo en el trabajo y en el que siguió, yo dije, por ejemplo, una confrontación puede tener a puñazo limpio o puede ser con balazos y la consecuencia no es la misma. Y como dice Tilly, una revolución, una contienda revolucionaria puede ser lo mismo que una contienda en un pueblo. Y yo dije, bueno, está bien. Entonces yo voy a hacer la Revolución Mexicana y unas disputas dentro de pueblos. Hice lo de la Revolución del Sur, todo el zapatismo. Y sí, había mecanismos de protesta, de confrontación, de transacción, de acatamiento, de no acatamiento. Pero siempre había la pregunta de, bueno, la negociación o se logra o fracasa. Todas las reuniones entre Zapata y Carranza fracasaron. La confrontación puede ser guerra o puede ser simplemente protesta. Entonces, es muy diferente ver una contienda en términos de que creemos realmente que somos agentes o en términos de decir, la explicación está en los mecanismos y los mecanismos son fijos, son ladrillos básicos y que nos dan la respuesta porque siempre tienen la misma consecuencia. Pues no, señor, no es cierto, no tienen la misma consecuencia. Pero había que argumentarlo y comprobarlo. Y a través de casos y casos y casos, procesos. Entonces, si no tienen las mismas consecuencias, los mismos mecanismos, entonces no son comparables. Y es más, si miramos de cerca un mecanismo, como, ¿cuál era el que seguía? Como bloquear o como enfrentar, pues en realidad es una palabra que implica un proceso, porque confrontar no es una sola acción, es una sucesión de acciones, ¿no es cierto? No es instantáneo, ¡pum!, y ya vienen consecuencias. La confrontación es un proceso, la aceptación es un proceso.
una revolución es un proceso, pero también dentro de la revolución, los mecanismos dentro de la revolución también son procesos, más apretados, pero son procesos. Y si estos procesos tienen consecuencias distintas, esto nos pone en la situación de decir, ok, si aceptamos la agencia humana, quiere decir que cuando no estamos en automático, cuando no estamos en el hábitus, cuando somos cognoscentes, somos actores estratégicos. Quiere decir, elegimos, sopesamos las consecuencias que pueden venir de nuestras acciones, cometiendo errores tremendos, sin saber cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Pinochet, cuando puso en plebiscito a los chilenos para decir si querían seguir con el pinochetismo o no, estaba convencido de que iban a decir que sí. Se sorprendió muchísimo cuando la mayoría dijo que no, y fuera Pinochet. O sea, nos equivocamos en nuestras elucubraciones de qué va a pasar si hacemos tal o tal cosa. Y él pensaba que precisamente con el plebiscito, ¡pum!, ya todo iba a quedar muy bien anclado, ¿no? Que él iba a poder retirarse y morir en paz, y que Chile iba a seguir como él la había conformado. Pero entonces quiere decir que no hay explicación causal a la acción. ¿Sí o no? Bueno, yo me quedé en como todo el mundo, en la disyuntiva. Entonces, todo es al azar, ¿no? Todo es al azar si nos ponemos al nivel más bajo de la acción de cada quien, porque es un desbarajuste tan tremendo que realmente todo es una narrativa específica de lo que hizo cada quien, y todos los sucesos son distintos y además entendidos por los actores de manera distinta. Entonces, bueno, yo la solución, que es una solución a medias, pero es un avance que les paso al costo, es que hay que entender las cosas, los procesos dinámicos de producción y transformación, no a nivel interindividual, sino a niveles analíticos un poquito más agregados. El primer libro que escribí en ese sentido, aunque yo tenía muy poco pensado todo esto, es el libro que se llama El Pacto de Dominación, que salió en 96 aquí en el Colegio de México, y me interesaba ver cómo se habían hecho las políticas sociales que se establecieron en México, que eran la seguridad social, el reparto de utilidades y la vivienda popular, cómo se habían creado a partir de la revolución. Entonces, ¿quiénes eran los actores en ese proceso? Pues yo postulé que los actores principales eran el movimiento obrero. Y claro, en relación con el Estado autoritario corporativo que se transformó al principio no era un Estado revolucionario que se fue transformando, y entonces en aquella época se pensaba que el Estado mexicano era maravilloso porque todo sabía prever, y que cuando las cosas iban a tronar, antes de que tronaran, ¡chum!, ponían una política social. Y que entonces era por eso que el Estado mexicano autoritario corporativo había durado tanto tiempo.
Y entonces yo empecé pensando, bueno, voy a tratar de pensar en términos contraintuitivos. ¿Qué pasara si yo pusiera esta idea de cabeza y dijera, pues son los obreros que consiguieron las políticas sociales? Y al principio decían, pues eso es ridículo, ni yo lo puedo imaginar, porque se sabe que el movimiento obrero fue capturado por el PRI a través de la CTM, de Fidel Velázquez, y que este actor social, la CTM, pues era realmente muy previsible cómo iba a actuar, porque estaba bajo un dominio absoluto. Pero entonces se me ocurrió leer cosas esto es lo que decían los politólogos y los sociólogos. Pues se me ocurrió leer los libros de los historiadores sobre el movimiento obrero. Y ahí aparecieron cosas muy interesantes. Primero, los sociólogos y los politólogos nunca hablaban de los sindicatos y formaciones de movimientos disidentes entre los obreros, porque como habían perdido, pues no valía la pena hablar de ellos, ¿sí? Sino que solamente los que habían permanecido, que eran los que estaban sometidos. Y entonces empecé a volver a leer la historia postrevolucionaria de México, que no era tan estable como se había dicho, sino que había momentos de crisis, había altibajos, había crisis financieras, había crisis de producción, había muchos sucesos, era un proceso, no era una mesa estable. Entonces se me ocurrió mirar, buscar qué pasaba en los momentos de crisis. Y entonces descubrí que en varios momentos críticos levantaba la cabeza movimientos disidentes que no se solidarizaban con el grueso del movimiento obrero y que cuestionaban, eso sí era una contienda, cuestionaban las políticas del Estado, reclamaban por el artículo 123 de la Constitución, que nunca se había aplicado, y violaban las reglas establecidas. Y eso se repitió en el tiempo y entre las políticas. En esos momentos el Estado reprimía el movimiento, hasta mandaba a asesinar a gente, pero regalaba las políticas sociales a los que no se habían rebelado, que era una forma de decir, somos buenos, los disidentes no tenían razón, nosotros sí somos un gobierno revolucionario. Y entonces era una contienda, pero los ganadores no eran los disidentes, sino los sometidos. Entonces era como una relación triangular, que los sociólogos y los politólogos habían desaparecido, porque habían acabado con la narrativa histórica, con los sucesos. Ya no preguntaban qué había pasado, estaban hablando en términos de propiedades estructurales del Estado mexicano. Así me lo enseñaron. Y hasta que lo puse estas ideas de patas, no vi que había alternativas a esa tesis. Y todavía cuando yo estaba escribiendo el libro, yo estaba en Estados Unidos en sabático, yo decía, nadie me lo va a publicar nunca, pero yo lo tengo que escribir. Ni modo. A ver cómo. Pues sí me lo publicaron. Y en esa época sí era una cosa muy
iconoclasta en aquel entonces, pero como lo publiqué primero en Estados Unidos, ya no me pudieron decir que no en México. Entonces, pero yo descubrí, no tuve la capacidad en aquel entonces de teorizar todo lo que yo había descubierto, pero si yo había ido a preguntar a cada obrero individualmente qué había hecho y cómo había participado, que es lo que hubiera hecho un sociólogo, hacer un cuestionario, no sé qué, hubiera encontrado pura basura. ¿Por qué? Porque el movimiento, el sindicato, una organización compleja, ya es una unidad social más integrada, es un nexo más organizado internamente, que puede actuar como actor. Bueno, hay 3 libros que salieron en los últimos 2 años sobre actores colectivos y admito que los he pedido en Amazon.com, pero todavía no los he recibido. Así que no les puedo decir los avances teóricos que esta gente consiguió, pero yo sé que mientras más baja está el nivel analítico, más desbarajuste, más confusión genera. Pero cuando empezamos a ver, bueno, las empresas transnacionales son actores colectivos y sabemos que son muy poderosas, porque están estructuradas internamente y saben cómo reproducir sus estructuras internas para que los disidentes no se queden, los sacan. No los asesinan, los meten al desempleo. Entonces, a ese nivel, que es un nivel intermedio, mesoanalítico, aparecen pautas que no aparecen a nivel individual. Eso es lo que se llama en sociología el fenómeno de emergencia. De repente aparecen procesos que si bajamos a nivel más abajo, no encontramos. Lo que estoy intentando ahora es hacerlo a nivel de formación del Estado, que es más macro todavía, que eso es lo que estoy trabajando, tanto en términos teóricos como empíricos. Entonces, otro aspecto que la teorización sobre la contienda no incorporó y que también arrancó desde los años 90, de lo que yo he hablado, es la noción de relacionalidad, que en las contiendas, como en cualquier proceso social, lo que cuenta es las relaciones que entre la gente. Cuando hablamos de interacción, no es nada más que fulanito hizo y manganito lo otro, y luego fulanito, sí, lo tenemos que hacer para ver los sucesos, pero ¿qué nace de esta interacción? Realidades fugaces, dinámicas, que son el resultado de la interacción, ¿no es cierto? Que puede ser una rivalidad, que puede ser una concordancia, que puede ser una cooperación, que puede ser otro proceso que nace de esta confrontación entre la gente. Entonces, los procesos no solamente son interactivos, también son relacionales, crean relaciones que pueden reproducirse. Bueno, cuando nos casamos tratamos de reproducir una relación de pareja, ¿no es cierto? Y todos sabemos que las relaciones de pareja, híjoles, cómo cambian. Y si no se cuidan, se deshacen. ¿Y cómo cuidarlas? Nadie tiene una receta para esto. Pero si hay un fenómeno, por ejemplo, ahí estadístico, de que las relaciones de pareja se han transformado y se han hecho más, se han atomizado, se han diferenciado. Hay muchas diferentes relaciones de pareja, unas institucionales y otras no. Y todas tienen sus procesos dinámicos que son distintos.
Y yo creo que en lo que hacemos, yo sé que todos ustedes están interesados en fenómenos distintos, hasta tenemos una abogada entre nosotros, pero todos tenemos que tener como postulados de base de cómo miramos a la realidad. Y además de eso, estos postulados de base hay momentos que los tenemos que cuestionar radicalmente, diciendo, chido, esto que había pensado que era así, dado, a lo mejor, ¿qué pasa si no creo en esto y pongo este postulado externo en su lugar? ¿Hasta dónde llego? ¿Perdón? No te publican, sí. Mira, les pasó a los matemáticos. Euclides declaró en no sé qué siglo antes de Jesucristo que dos líneas paralelas jamás se encontraron. Y toda la geometría se hizo sobre esta base. Y luego unos matemáticos locos que dijeron, ¿qué pasa si este postulado no lo acepta? Si pienso que en un momento infinito las líneas se van a encontrar. E construyeron toda una matemática no euclidiana que se ve por lo visto loquísima, porque a mí la matemática se ve loca, aún la tradicional, imagínate, en la que no lees, pero que encontraron aplicaciones a fenómenos reales, como la teoría del caos también, que es una regularidad matemática, nada más que es muy complicada. Y que los fenómenos caóticos que son naturales, las mareas, la configuración de las montañas, o sea, hay muchísimos fenómenos absolutamente naturales que nosotros vimos como, wow, mira, pasa cualquier cosa, todo es al azar. Unos matemáticos dicen, no, esto es sistemático, es un proceso. Increíble, ¿no? O sea, tenemos que construir sobre postulados, pero también de repente sentarnos y descubrir esos postulados, por lo menos leer las obras de los que lo han hecho y decir, a ver si me gusta, si me parece que puedo hacer algo con esto. Y en eso, los científicos sociales somos agentes reflexivos cuando hacemos eso. Entonces, la noción de agencia es muy fundamental, pero tampoco hay que ser como voluntarista. Ahora, hay una gente que trataron de basarse en la agencia en forma radical, que son los de la elección nacional. No quiero entrar en la teoría de la elección nacional, pero creo que fracasaron profundamente. Trataron de arreglarlo para que no sea tan mal. Pero yo creo que sí hay que meter los actores en el lugar del que maneja el vehículo, pero no reducir todo a la acción individual, porque entonces se psicologiza la acción, cuando nuestras acciones tienen un componente psicológico, por supuesto, pero nuestras acciones son sociales y crean vínculos sociales. Creo que no tendré tiempo de pasar a la parte agencia, estructura e información del Estado, porque prefiero hablar con ustedes un poquito y pasarlo a la primera media hora o 3/4 de hora de la próxima sesión. Entonces, a ver, un papelito. Ahora sí tenemos más tiempo para preguntas hoy, para desacuerdos. Ahora hay que hablar fuerte porque
Yo creo que es una pregunta muy relevante. Yo creo que uno de los postulados bajo los cuales tenemos que examinar cualquier problema social, cualquier fenómeno social, es primero de la desigualdad ante todos los recursos del poder que se ofrecen en la sociedad, y la desigualdad implica el ejercicio del poder y someter a los que tienen menos poder o que no tienen ninguno. Hay víctimas que históricamente son víctimas siempre y otras que se transforman en agentes. Yo creo que las víctimas definitivas son los niños, que el niño no tiene esa capacidad de agencia, porque se está apenas en formación su capacidad de reflexión, de acción, y su fuerza física es mínima. Entonces, pero por ejemplo era cierto, que las mujeres éramos víctimas, fuimos víctimas durante milenios, y todavía hay mucha victimización de las mujeres en los países más avanzados. En Francia hay una mujer golpeada a muerte por su compañero al día, entre 360 y 370 al año. En un país donde no hay prácticas machistas por parte de los tribunales ni de la policía, en que la violencia doméstica no es tolerada culturalmente como lo es en un país como México. Sin embargo, existen víctimas absolutas a las que golpean a muerte. Y la policía ha intentado darles un teléfono celular donde con nada más pegar cualquier tecla suena en la policía a través del celular las localizan y llegan y han salvado muchas vidas de esta manera. Pero las mujeres como actores sociales se han hecho en actores sociales muy tarde, pero las primeras mujeres, pero también a través de accidentes históricos, transformaciones. Las primeras mujeres militantes fueron las inglesas. ¿Qué pasó? Desde los años 1870, 80, fines del siglo XIX, Inglaterra estaba en un proceso de conquista de un imperio enorme. La India, Nueva Zelanda, la Australia, Nigeria, Kenia, el imperio colonial más grande fue el inglés. ¿Cómo hacían para eso? Pues mandaban a todos los hombres allá. Y quedaban las mujeres en Inglaterra, la mitad, aunque hubieran querido someterse a las reglas sociales que había que casarse y tener hijos, no podían. O sea, eso es la cosa, de repente yo quisiera reproducir las pautas, pero no puedo porque pasó algo. Entonces, fueron las que pidieron el derecho a votar, el derecho a trabajar. Antes las mujeres podían ser maestras, no podían ser enfermeras, solamente los hombres. Hasta Florence Nightingale. Podían ser maestras de piano, ni siquiera de violín, nada más de piano, prostitutas o sirvientas. Las únicas 4 profesiones que les estaban abiertas. Y entonces, si eran viudas, si desaparecían los maridos, que también desaparecían, no es tanto de hoy. No tenían cómo mantenerse. Hay novelas de Jane Austen sobre esto, que la mujer es viuda, su marido muere,
automáticamente hereda el hijo, y el hijo decide ponerse, el padre era un terrateniente, toma posesión y compra una casucha, un cottage por ahí, y mete su madre y sus 2 hermanas. Y les manda una pensión raquítica para que vivan muy pobremente. Y esto es una realidad social que describió Enos. Pero las mujeres se transformaron en agentes precisamente a través de accidentes históricos. Los principales accidentes fueron las 2 guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial aceptaron tener obreras industriales, porque pues ya no había hombres, estaban en las trincheras. Mi propio abuelo, que lo metieron a ser director en una fábrica de explosivos, porque cuando quisieron meterlo de soldado, él pesaba menos que el paquete que tenían que llevar en la espalda, entonces no se caía para hacia atrás. El paquete, en la Primera Guerra Mundial, el paquete que llevaban pesaba 70 kilos, y con eso caminaban kilómetros. Y mi abuelo pesaba 45 kilos, entonces lo metieron, como era químico, lo metieron en explosivos, y él fue de los primeros en contratar mujeres. Decían que eran mucho mejor que los hombres porque eran más cuidadosas. Con los explosivos había que tener cierto cuidado. En Inglaterra, en las 2 guerras, durante las guerras, las mujeres manejaron las empresas, no solamente en términos de ser obreras, sino manejaron las tierras, los ranchos, las industrias, y cuando regresaron los hombres, las mujeres dicen, bueno, pues yo ya no me quiero regresar a la casa, yo ya me acostumbré a otra vida. Y recuerdo que una de las teóricas de las organizaciones complejas más conocidas, que se llamaba Joan Woodward, que seguramente ella murió, pero yo la conocí, y dijo que durante la guerra pues necesitaban un manager, una mujer, alguien que dirigiera una empresa, y cuando supieron que ella había ido a Oxford y tenía un grado en filosofía, la contrataron. Y ella aprendió las organizaciones siendo directora de una organización cuando nunca había hecho nada de este tipo. Entonces, las mujeres, no es que de repente las mujeres se levantaron en arma y dijeron, ahora sí nos toca, sino que hubo circunstancias que facilitaron este cambio. Y el movimiento obrero es lo mismo. El obrero en el siglo XVIII en Inglaterra y a partir del siglo XIX en el resto de Europa y en Estados Unidos, todos los obreros eran víctimas absolutas. Toda la familia, no era toda la familia la que trabajaba en las minas, desde los niños. Las primeras leyes sociales fueron para limitar la edad a la cual podía poner un niño en una mina, porque morían como moscas. Entonces, la víctima no es una cosa absoluta, pero no se mueve de un día para otro, eso sí. Igual depende de la escala en la que estamos hablando. ¿Sí? Pero tú sabes que hay un libro de Crozier y Friedland que se llama El actor y el sistema. Y hablaron precisamente de la vida en los campos de concentración, que los que sobrevivían eran los que manejaban las relaciones dentro de los campos de concentración, y que había formas de actuar hasta sobre los celadores de estos campos, que muchas veces eran formas que les daban vergüenza, inclusive porque ellos sobrevivían y los otros se morían. Pero también en estas situaciones totalmente extremas. Hay un psicoanalista que estuvo en un campo de concentración, ¿cómo se llama? ¿Perdón? No oigo bien. No, tiene un nombre germánico. Brun. Ay, no.
finalmente lo intercambiaron los alemanes contra prisioneros y lo mandaron a Estados Unidos. Y cuando él dijo a los demás psicoanalistas lo que había vivido en los campos de concentración, no se lo creyeron, pensaron que estaba alucinando. No me acuerdo. Quizá la próxima vez, mañana. Pero, no, tienes razón y no razón a la vez, depende de la escala temporal que estamos utilizando. Sí, porque las mujeres golpeadas se dice que son víctimas voluntarias. Se dejan convencer por el marido que ellas tienen la culpa de que las golpean. Hay todo un proceso relacional entre la víctima y el golpeador que hace que convence a la mujer que se tiene que dejar. Por eso que te digo que sucede en todos los países, es patológico, básicamente, ¿no? Pero es un aspecto permanente de la realidad social que no se ha ido. Sí, no, porque te digo, aún en una cultura que está en contra, donde se tienen que esconder, los pedófilos, por ejemplo, también se tienen que esconder, se esconden en el internet. La cultura no los ayuda. El machismo sí es cultural, pero la pedofilia no lo es, y la pedofilia existe y es permanente. Y sí, los niños son víctimas. Ha habido tráfico de niños entre México y Estados Unidos. Hay niños que son esclavos, vendidos como tales. La esclavitud tampoco se acaba. Y sí son víctimas absolutas. A ver. Inventan cosas, inventan trucos, ¿sí? Con nuestra percepción política de capacidad, dice que los menores tienen la capacidad de goce, pero no la de ejercicio, es decir, que tienen ciertos derechos y obligaciones, pero no los pueden hacer para sí mismos. Necesitan me parece que lo podemos llevar hacia la cuestión de la agencia, porque bueno, hay reconocimiento, hay políticas públicas, los menores ahora tienen derechos que antes no tenían, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, que son aquellas que tienen personas que pueden hacer esta agencia, ¿no? Pero el hecho de existir, el hecho de estar en el mundo. Sí, tienen sentido de qué es lo que es normal y anormal en la forma en que están tratados. Si no son demasiado chicos, porque a veces hay hasta bebés que son maltratados. Sí. Sí, son situaciones extremas, pero... Creo que la víctima, bueno, difícilmente se es víctima ¿no? De un tiempo, pero se reconoce como víctima de una gente. No lo reconozcamos, no sabemos. No, el hecho de ser reconocidos no los hace agentes. No, agente es lo que ellos pueden hacer. A eso estoy muy, muy claro. Lo que pasa es que tienen más posibilidades futuras
de que algunos los defiendan, ¿sí? Eso es agencia, defender a los niños. O por ejemplo, abrir el velo púdico sobre la violación paterna, por ejemplo. Esto lo han hecho los científicos sociales, de que no era una cosa extraordinaria, sino ya rutinaria, casi. Sí. Sí. Sí, sí, pero por eso que estamos hablando de procesos sociales, pueden ser cosas triangulares, ¿no? Y que igual, como yo os decía con las políticas sociales, no fueron los obreros omisos que se ganaron estas cosas, fueron los que arriesgaron la cabeza y la perdieron. Sí, sí, sí. Pero me gusta mucho esta conversación, porque Goffman es muy... hace pensar y reflexionar mucho leer Goffman. Y él, por ejemplo, las instituciones totales de las que habla, pueden incluir un convento donde todas las acciones son reglamentadas en cada momento del día, un ejército donde es lo mismo pero con reglas mucho más violentas, castigos mucho más fuertes, o puede ser un régimen totalitario como el nazismo. Y los tres son totales, aunque con grados de violencia distintos. Y yo descubrí leyendo Goffman que yo había vivido en instituciones totales, porque yo estuve en internados católicos muy a la antigüita, porque en África del Norte, en Argelia y Marruecos, en que igual, cada minuto, yo calculé después cuánto tiempo como niños teníamos derecho a hablar libremente, no pasaba de 45 minutos en todo el día. Había el momento de prepararse para ir a desayunar, silencio. Desayuno, lectura de la vida del santo del día, silencio. Luego salir al recreo de 10 minutos antes de que empiecen las clases, caminando así, y si alguien hablaba, nadie podía jugar. Y si durante los 10 minutos siempre había alguien que hablaba, éramos como los presos en las prisiones, simplemente caminando los 10 minutos. Luego las clases, el único momento, no era más de 45 minutos, el único momento era después de comer, antes de las clases de la tarde, porque en Francia las clases terminan a las 5 de la tarde, había una hora en que se podía jugar a la pelota. Bueno, no se podía jugar con cualquier cosa, teníamos pelotas. Pero hacíamos muchas cosas con estas pelotas. Ahí sí podíamos gritar, correr, lo que fuera. Era el único momento. Y era una institución total, pero no violenta, ¿no? Te regañaban, pero no te pegaban, ¿no? En el ejército tienen prisión dentro del ejército. Yo tuve un amigo que su padre era militar y entonces dentro de su casa había un cuarto que era la prisión. Entonces cuando sus hijos se portaban mal los ponían en la prisión y los encerraban, porque él todavía había sido militar. Entonces transformó su familia en una institución total. Entonces, sí son procesos que tienen diferentes niveles analíticos, diferentes grados de gravedad, y que en circunstancias excepcionales
puede haber aperturas. La teorización de los momentos críticos en que las estructuras se relajan es una de las cosas que estoy trabajando en este momento. Había un segundo que estaba atrás que querías preguntar. Yo estoy un poco de acuerdo contigo, que hay una contradicción en esa noción. Y nunca gano en las discusiones porque todo el mundo es muy... Bourdieu ya es un santo del cielo. Y gente como Giddens y como Sewell no están de acuerdo con Bourdieu tampoco. Yo diría que esta actitud irreflexiva es de sometimiento a lo que yo llamo los pactos de dominación, que son la manera en que el orden social de cada país, cómo se ha construido históricamente, está repartido las recompensas y los recursos y el poder. Y entonces los que acatan las reglas a pesar de que no les conviene realmente, lo hacen en forma poco reflexiva, pero estoy de acuerdo que me cuesta trabajo considerar eso como agencia. Es porque ellos quieren considerar, algunos de los científicos sociales, que cualquier manera de reproducir o transformar la estructura social es agencia. Y creo que es discutible porque es cierto que para que se haga la estructura social hay que actuar. Entonces hay que estarse moviendo de alguna manera. Pero hablar de cualquier forma de actuación como agencia, sí a mí también me causa dificultad. Y de hecho, Bourdieu realmente no habla de agencia, él habla de hábitos. Él vivió en Argelia también, cuando Argelia era francesa, y uno de sus primeras obras que lo hizo muy famoso es la descripción de una casa kabil. Los kabiles son los originarios de África del Norte que fueron desplazados por los árabes que los invadieron en el siglo 6 o 7 de nuestra era. Entonces los kabiles son un poco distintos y se han retirado en las montañas, como los indígenas en América Latina, que los han empujado hacia las regiones más áridas, más difíciles. Y entonces él describió una casa kabil en que de cada objeto tenía su lugar, cada persona tenía que estar sentada o parada aquí y no allá, que dentro del mismo espacio abierto había un lugar para los hombres, un lugar para las mujeres, un lugar para los niños, y todo era inmóvil, una estructura completamente congelada. Y de ahí se fue a hábitos, pues sí. Y él hasta dice en una cita que es muy, muy famosa, que es como una orquesta que funciona perfecto sin que haya nadie con una batuta. Que la gente actúa automáticamente como se supone que deben actuar. Y sí reproducen la realidad, ¿no? Porque la realidad social no existe independientemente de lo que hace hasta la gente más sometida. Y entonces la transgresión es una forma de tratar de escaparse de estas reglas.
Y alguien me dijo una cosa muy interesante sobre las mujeres. Dice que hubo mujeres transgresoras desde siempre, aún con las reglas más severas sobre el adulterio. Bueno, las reglas en los países musulmanes sobre el adulterio es apedrear, y esto en la Biblia igual, no es nada más los musulmanes. Pues sin embargo había mujeres que cometían adulterio, o sea, había siempre transgresoras que se trataban de esconder, por supuesto, de no hacerlo. Y entonces las mujeres transgredían, pero no se rebelaban, no trataban de hacer nuevas reglas. Y es solamente a partir del movimiento feminista, a partir de las primeras inglesas que pidieron el derecho de voto, que luego todas las europeas lo pidieron, y después el derecho a trabajar en forma digna y todo eso, fue no solamente transgredir, sino también decir, hay que cambiar las reglas y tienen que estar aceptadas que las mujeres podemos llevar nuestra propia vida y construir nuestra propia vida sin que nuestro padre o nuestro hijo nos diga lo que tenemos que hacer. Yo sé que mi madre, que se casó en 1936, para tener un pasaporte tenía que tener la autorización de su marido. Para tener una cuenta bancaria necesitaba autorización del marido. Estoy hablando, bueno, de una memoria oral que yo oí de mi madre hablar de esto. Entonces, es diferente transgredir y actuar para crear nuevas reglas. Pero es fascinante porque todas estas diferentes facetas de la transformación social empiezan a tener una forma más entendible a través de esta noción de agencia o de actuación reproductora o transformadora. Nos permite cambiar los términos en los que lo examinamos. ¿Hay tiempo para...? No, ya son las 7. Pero si alguien tiene algo muy urgente, todavía puede...